Amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro espacio, dando continuidad a este contenido que tanto les interesa a todos ustedes. Invitamos nueva vez a Máximo Castillo Salas, un reconocido abogado que fue presidente de la Cámara de Cuentas, que conoce bastante bien el sistema político dominicano, para analizar el futuro en las elecciones venideras del año 2024. ¿Cómo se siente, don Máximo? Muy bien y feliz de estar nuevamente contigo. Bueno, usted tuvo muy buena acogida, el público con esa denuncia de peso que realizó sobre la forma en que opera la justicia en la República Dominicana, y hemos decidido también, como usted conoce bastante sobre el ambiente político, para que nos analice qué es lo que nos espera en el 2024. Claro, antes que nada decirte, José, que todo lo que yo digo en los medios de comunicación yo tengo forma de sustentarlo. Que si las autoridades dominicanas en algún momento requieren de prueba de los comentarios que yo hago en tu programa, me pueden solicitar que yo le llevo las pruebas. Las evidencias al instante. Claro, no hablo sin prueba, yo hablo fundamentado. Por eso tú ves que los comentarios que yo hago y las imputaciones que hago, nadie la contesta. Porque si alguien quiere prueba de lo que yo digo, yo estoy en la mejor disposición de aportar la prueba. En los tribunales. Pero las pruebas se aportan ante los órganos competentes, ante el Ministerio Público, ante los órganos de justicia, y por ahí es. Así mismo es. ¿Qué usted vislumbra? Porque ya tenemos prácticamente un cuadro hasta cierto punto definido. Un PLD que se va con Abel Martínez, tenemos también a la Fuerza del Pueblo, que obviamente no será otro que Leonel Fernández, claro. Y tenemos al presidente que, aunque todavía no ha dicho de manera oficial que se va a reelegir, las condiciones están dadas para que en cualquier momento se haga el anuncio oficial. Claro, lo primero que debo decirte es, Peguero, yo no pertenezco a ningún partido político. ¿Usted perteneció una vez? Pertenecí una vez al Partido Revolucionario Dominicano, pero hace mucho tiempo que no pertenezco a ningún partido. Y si hago un comentario, lo hago sobre la base de la experiencia política que tuve de más de 35 años de ejercicio político. Entonces, el panorama yo lo veo en la actualidad en base a los movimientos y las estrategias que vienen utilizando los distintos partidos políticos, lo veo de la siguiente manera. Tres fuerzas políticas que son las opciones principales del país. El PRM en primer lugar, la Fuerza del Pueblo en segundo lugar y el Partido de la Liberación Dominicana en tercer lugar. Las elecciones próximas, desde el punto de vista que yo lo analizo, van a ser ganadas por el partido que presente mejor imagen hacia el electorado, el partido que realice las mejores alianzas, el partido que se gane la confianza del pueblo. Pero de antemano te puedo asegurar que el panorama está pintado para que existan, para que se den las dos vueltas electorales, la primera y la segunda vuelta. Y los partidos van caminando, desde el punto de vista que yo lo analizo, hacia su techo natural. El PRM, hay quienes dicen que va a ganar en una primera vuelta. Yo digo que va a llegar a un 43% de los votos emitidos para ganar la primera vuelta con ese 43%. Sin embargo, hay una alianza ya soterrada desde un punto de vista estratégico por un lado y desde un punto de vista formal por el otro entre la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana. Tienen una alianza que se va a dar a conocer en los próximos meses a nivel congresual y municipal. Van a llevar candidaturas comunes, pero no se han puesto de acuerdo a nivel presidencial y lo que tienen es una alianza estratégica para que el partido de estos dos que quede en la primera vuelta arriba sea apoyado por el que quede en la segunda vuelta. O sea, eso se ha manifestado a nivel interno. Que el que quede arriba, el que quede en tercer lugar, debería automáticamente apoyar al otro. Desde el año pasado, comisiones de ambos partidos han estado conversando. Tú sabes que al fin y al cabo vienen del mismo tronco común. Sí, son aves de un mismo Todos son nido. PLDistas. Ahora lo que existe es la Fuerza del Pueblo como un desprendimiento del Partido de la Liberación Dominicana, pero son PLDistas todos. Provienen de los orígenes de Juan Bosch, tienen la misma línea programática, estratégica, e inclusive hasta la misma forma de robar en el gobierno, desde el gobierno. Ya eso es común entre ellos. Entonces, ¿qué es lo que se ve?
que Leonel Fernández va a consolidar su avance en segundo lugar hacia aproximadamente un 25% del electorado. Y el PLD ahora con Abel Martínez va a alcanzar cuando máximo, un 20% de los votos emitidos en esa primera consulta electoral. Entonces los partidos independientes, los partidos minoritarios, los movimientos políticos, los que van a participar de manera independiente, pueden llegar hasta un 9%. ¿Qué indica eso? Que en una segunda vuelta ya vendría la alianza formal entre la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana, pero por más esfuerzo que hagan, el electorado lo pudiera favorecer a ellos hasta un 47.7%, mientras que al Partido Revolucionario Moderno pudieran favorecerlo hasta un 49.3%. O sea, pero si tú analizas un empate técnico. Prácticamente sería un empate. Un empate técnico. Entonces, siempre en todos los análisis, y si son estudios científicos, se establece un 3% de margen de error. Ese 3% puede irse hacia uno o hacia el otro lado. Ya para la segunda vuelta electoral no habrían independientes porque todos estarían aliados, incluyendo inclusive el Partido de la Liberación Dominicana, que al quedar en un tercer lugar vendría a apoyar a la Fuerza del Pueblo, que quede en un segundo, y eso es lo que le daría a la Fuerza del Pueblo un alcance de un 47.7% de los votos emitidos. Un empate técnico con el Partido Revolucionario Moderno que pudiera llegar a un 49.3%. Pero ese empate técnico pudiera definirse de cualquiera de los dos lados. ¿Cómo? ¿Cómo? Simple y llanamente, el partido que presente mejor imagen hacia el electorado y el que realice las mejores y más efectivas alianzas es el que va a ganar las elecciones. Con esto lo que te quiero decir que es casi imposible que ninguno de los partidos se pueda ir en primera vuelta. ¿Y usted cree que le dañaron los planes que tenían de forma indirecta y de los que se llegó a comentar entre el presidente de la República Dominicana y Danilo Medina Sánchez? ¿Se aguaron con ese triunfo de Abel Martínez? Yo pienso que en el fondo lo que hubo, si se quiere, es una desesperación por parte de Danilo Medina de buscar hacia el presidente de la República algún tipo de bajadero con relación a su familia involucrada en casos sonoros de corrupción y algunos de sus dirigentes, de sus apoyos más cercanos que también cayeron presos. Pero en el fondo no creo que pudiera existir entre el presidente Luis Abinader y Danilo Medina un acuerdo en ese sentido. Creo que todo lo que ha existido es una especie táctica de acercamiento entre los dos líderes para buscar un bajadero de esa situación judicial de la familia de Danilo Medina, pero no creo que el presidente Luis Abinader se haya comprometido en nada de fondo. Aunque en un análisis frío le conviene al presidente Luis Abinader que Danilo Medina no llegue a un acuerdo formal con Leonel Fernández. Y posiblemente en su forma pasiva de manejar esa situación, lo que busca es que a nivel de opinión pública y a nivel de ese mismo sector del Partido de la Liberación Dominicana no hay un esfuerzo encaminado a una alianza con el presidente, con el expresidente Leonel Fernández, porque en definitiva eso perjudica las aspiraciones del presidente Luis Abinader de poder repetir. Recuerda que en el futuro reciente, en el pasado reciente, hubo un acercamiento entre Leonel Fernández e Hipólito Mejía, cuando Hipólito Mejía estaba muy alto en las encuestas. Eso se dio precisamente en un momento que Hipólito Mejía fue intervenido quirúrgicamente y estaba interno. Y el presidente Leonel Fernández lo visitó y se habló de que hubo un acuerdo entre ellos. Pero posteriormente, por algunos desafueros que cometió el presidente Hipólito Mejía, eso se fue a pique. Es decir, se habla de que Hipólito Mejía comenzó a atacar a Félix Bautista, que lo iba a meter preso. Y por otro lado apareció un santiaguero atacando a Margarita Cedeño, la esposa del presidente, y eso prácticamente hizo abortar lo que aparentaba que iba a ser un acuerdo para Leonel Fernández apoyar a Hipólito Mejía. Entonces, definitivamente Leonel decidió meter todos los recursos del Estado, que se atrevió a decir descaradamente, públicamente, que tenía más de 30.000 millones de pesos para invertirlo en la campaña política. ¿De dónde lo sacó? Lo trabajó
Leonel Fernández, lo trabajó su familia. Esos 30.000 millones sobrepasaron a nivel de campaña la cuantía, la suma que había dicho Leonel Fernández, y en la campaña de Danilo Medina, de ese momento, no solo se invirtieron más de 30.000 millones, sino que se usaron todos los recursos del Estado y hasta las instituciones para hacer que Danilo Medina ganara las elecciones, porque ya era una afrenta que se había cometido contra la primera dama Margarita Cedeño y contra el hijo de Leonel Fernández, que Leonel Fernández llegó a decir en una ocasión: Félix Bautista es como mi hijo. Yo recuerdo, sí. Entonces esa afrenta provocó que Leonel Fernández se saliera de lo que era ya un acuerdo conversado con Hipólito Mejía para apoyarlo, para impedir que precisamente Danilo Medina llegara a la presidencia, porque se sabía que de llegar iba a desplazar en el liderazgo, como el efecto sucedió, al presidente Leonel Fernández. Así sucedió, y fue un error de Hipólito Mejía pronunciarse de esa manera y hacer algunos pronunciamientos que obviamente un porcentaje muy alto que le llevaba a Danilo Medina terminó cayendo. También la campaña que le montó la Fuerza Nacional Progresista, claro, con el tema de las domésticas en el tramo final. De los filetes debajo de la... Claro, del filete. De las asilas. Claro, que las trabajadoras terminaban comiéndose el filete en la casa. Entonces, y eso le armó un boicot también por una mala campaña. Tenía más de 15 puntos por encima de Danilo Medina y fue bajando por desafuero de comunicación que cometió el presidente Hipólito Mejía y terminó perdiendo las elecciones. Pero lo que Leonel Fernández había visto, que es lo que dicen los libros de política, por ejemplo El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, dice que no se puede prestar la fuerza. Le prestó su fuerza a Danilo Medina y Danilo Medina le quitó el liderazgo y lo sacó del partido. Totalmente. Eso era lo que él quería evitar, pero ante una disyuntiva de que están atacando a mi esposa y a mi hijo, bueno, pues me decanto por lo que es más conveniente, porque políticamente se dice que a nivel de las reglas del poder se establece que tú puedes hacer de todo con un líder político, pero no puedes tocarle ni a su familia, en este caso su mujer y su hijo, Félix Bautista, y ni tocarle sus bienes. Ni tocarle sus bienes. Y con relación a ese triunfo de Abel Martínez, ¿reúne Abel las condiciones y las posibilidades para que dentro de lo que la gente quiere salirse de lo mismo, le pueda dar el voto de confianza? Mira, José, yo entiendo que ha sido una burla para el país esa consulta del Partido de la Liberación Dominicana para escoger un candidato fuera del tiempo político, que debe ser establecida la proclama por parte de la Junta Central Electoral. Entonces ellos han escogido su candidato con un panorama que obviamente se repite porque demuestra la reincidencia de la violación a los cánones legales de la República Dominicana por parte de ese entramado, que yo he dicho que son bandas delincuenciales. ¿Y qué fue lo que hicieron en esa consulta? Primero, violentaron la ley electoral, la ley 1519 del 28 de febrero del año 2019, la violentaron en su artículo 10, en su artículo 14, en su artículo 18 y en su artículo 155. Violentaron la ley electoral. ¿En qué aspecto? Violentaron la ley electoral en el aspecto que tiene que ver con que la Junta Central Electoral por ley debe participar en la escogencia, en las primarias internas de las escogencias de los candidatos de los distintos partidos. No participó la Junta. Se lo dejaron a ellos solos. Claro, pero además violentaron la ley electoral en cuanto al tipo de inversión que realizaron en esa campaña. Fueron cientos de millones de pesos que se invirtieron, que es un dinero que no se sabe de dónde salió. Porque yo te puedo preguntar a ti, ¿tiene Abel Martínez una fortuna tan grande en todo el tiempo que él haya tenido de ejercicio político como presidente de la Cámara de Diputados, como alcalde de Santiago? ¿Puede haber acumulado cientos de millones de pesos, contando nosotros sus salarios, sabiendo que él salió de ser un empleado privado de una empresa de Santiago para entonces introducirse en la campaña política? Puede contar con cientos de millones de pesos para usarlo en una campaña política, en la compra de conciencia.
No lo tiene. Por eso es que nosotros reiteramos que ese entramado criminal que componen todo lo que defraudan el erario y que precisamente están en esa línea, tiene que ser enfrentado por el país de una manera inteligente. Pero, don Máximo, él reúne quizás las condiciones para que el electorado lo vea como una opción distinta a la cara conocida, a la de Leonel Fernández y a la ya conocida de Luis Abinader. Bueno, de hecho es una cara diferente, pero el hecho de que sea una cara diferente no significa bajo ninguna circunstancia que no sea una persona que pertenezca a todo lo que la población debe rechazar políticamente. El entramado de corrupción, el entramado criminal que ha secuestrado la sociedad dominicana, que ha defraudado el erario, él es parte de eso, Abel Martínez. Es parte de eso, y aunque es una cara nueva, hay que ver todo el dinero que tiene Abel Martínez de dónde sale. Porque durante el tiempo que fue presidente de la Cámara de Diputados, fueron las ocasiones que con mayor frecuencia anduvo en la Cámara de Diputados el hombre del maletín. Y ahí estaban también aprobándose los contratos de Odebrecht, Exacto. los contratos de la Barrick y otros contratos importantes. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que es parte de ese entramado criminal que ha defraudado el país, porque como presidente de la Cámara de Diputados fue testigo o participó en toda esa corrupción que hubo en la Cámara de Diputados en contra del erario público. La forma en que se montó la misma reelección del presidente Medina. Participó en la reelección del presidente Danilo Medina. Que se modificó la Constitución en un tiempo récord. Bueno, no sé si tú sabrás que la única figura que se atrevió a enfrentar esa reelección desde el año 2015 de manera legal fue el suscrito, fue Máximo Castillo, que elevó un recurso que está en el libro, un recurso de amparo contra la modificación constitucional por ante el Tribunal Superior Electoral. Y ese recurso el Estado pagó cientos de millones de pesos a los mejores abogados constitucionalistas para que no enfrentaran en el tribunal. Y ahí hubo 35 abogados representando a los distintos dirigentes, que inclusive hasta Luis Henry Molina estaba en ese grupo, representando a los dirigentes del PLD para poder conseguir que la reelección se pudiera encaminar, se pudiera modificar la Constitución como al efecto lo hicieron. Y nosotros estuvimos como una golondrina defendiendo los intereses del pueblo, enfrentando a todo ese entramado criminal, que por cierto hubo uno de ellos, un legislador que durante las audiencias se atrevió a decirme a mí públicamente que los jueces lo escucharon y se quedaron como que nada pasaba, que si yo ganaba ese recurso me ahorcaban ahí en presencia de todo el mundo. ¿Cómo? Por eso. ¿A ese nivel? Y luego inclusive la llamada que hicieron a mi casa amenazando a mi familia, me obligaron prácticamente a retirar el recurso cuando yo estaba en la parte final. Y quiero que sepa lo siguiente, y esto lo digo de manera categórica. Ese Tribunal Superior Electoral de ese momento había sido designado por el presidente Leonel Fernández. Y Leonel Fernández estaba muy interesado en que ese recurso progresara para que la Constitución no se modificara como ellos lo estaban haciendo, porque lo estaban haciendo vía la Asamblea Revisora y no podía ser. No podía ser vía la Asamblea Revisora. El caso es que Leonel Fernández llegó a hacerse representar de manera discreta por un abogado que me reservo el nombre, que subió a estrado, precisamente apoyando el recurso que nosotros habíamos sometido, pero apoyando a Leonel Fernández. Oh, yeah. Y tengo entendido, y esto lo digo como una primicia para este programa, atención, que Leonel Fernández ya había hablado con los jueces y los jueces estaban dispuestos a dar un fallo contra el presidente Danilo Medina y contra la reelección. ¿Y qué pasó? Porque los jueces estaban conformados. Oye, ¿quiénes eran? José Hernández Peguero, sí, que es Manuel mano derecha. Hernández Peguero, sí. Sí, estaba el Rodríguez, que creo que era el único independiente, el presidente del tribunal, porque era un representante de la iglesia, pero en síntesis, Leonel Fernández tenía el control del Tribunal Superior Electoral. Tenía las de ganar. Y tenía la de ganar. ¿Y qué pasó que se le viró entonces el tribunal? Bueno, lo que pasa es que nosotros no concluimos al final, porque entendimos que las amenazas que se habían cernido contra nuestra familia, contra nosotros mismos, se iban a materializar.
Y como en el fondo, luego de 5 audiencias, yo veo que soy el único que estoy defendiendo los intereses del pueblo dominicano y que políticos que debieron mandar abogados, o por lo menos debieron hacerse sentir, se quedaron silentes, no participaron, digo yo, pero yo no puedo hacer una golondrina sola, como dicen. No se iba a sacrificar usted solo. No, entonces el riesgo para mí solo, nadie me va a defender en caso de que haya un atentado contra mí. Claro. Retiré en el último momento cuando ya los jueces estaban mandando a concluir, que ya se daba por descontado que nosotros habíamos vencido la reelección del presidente Danilo Medina, retiré el recurso. Porque yo sabía que no iba a poder de alguna manera ver el final de ese proceso. Porque cuando vinieran a fallar, ya estas hordas que estaban ahí en audiencia, más de 400 dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, iban a Dominicana, atentar contra usted automáticamente. Iban a atentar contra mí, y si no lo hacían contra mí, lo iban a hacer contra mi familia. Sí. Así se manejan esas bandas criminales que yo denuncio. Y así con esa cobardía, algunos sectores de la vida nacional que tienen que enfrentar la cosa negativa no se atreven a hacerlo. Se quedan, se comen la lengua, hacen silencio, hacen muti y dejan que los otros corran el riesgo de una responsabilidad que debe ser de la mayor parte de los buenos hombres de la sociedad dominicana. Aquí se habló de modificar nueva vez la Constitución. Se planteó ante la posibilidad de dejar blindado a un ministerio público para que sea totalmente independiente y a la vez colar por debajo, entonces, otra posibilidad para que se modificase el porcentaje con el cual se ganan las elecciones del país. ¿Cuál es su punto de vista? Mira, yo creo, José, que sí es necesario modificar la Constitución de la República. Pero la Constitución de la República debe ser modificada esta vez con una garantía para la sociedad, o una doble garantía. La primera es que en la misma Constitución se establezca un texto que convierte esta Constitución en una Constitución rígida, que no la puedan modificar cada grupo político simple y llanamente para modificar los aspectos electorales de la reelección y eso, sino que se modifique, cuando se vaya a modificar, sea para asuntos puntuales que beneficien al país, y que la misma Constitución diga que no se va a modificar por 20 años por lo menos, como pasa con constituciones importantes de otros países que han avanzado a nivel de democracia, como los Estados Unidos, que tienen una constitución rígida. Intocable prácticamente. Entonces la Constitución de la República yo entiendo que sí se debe modificar, pero ¿en cuáles aspectos? Lo primero es que hay que derogar ese artículo 210. La Constitución actual tiene un artículo 210 como la de 1844. Ese artículo 210 de aquella Constitución fue lo que le permitió a Pedro Santana hacer todos los desafueros que hizo contra los trinitarios y para poderse mantener en el poder, todo lo que pudo hacer. Entonces ese artículo 210 de la actual Constitución lo que le prohíbe al pueblo dominicano en una estrategia de los legisladores es participar en referendos para decidir las políticas públicas de mayor importancia de la sociedad. Le pone, si se quiere, un obstáculo, le pone un candado a esa posibilidad. Y en esta Constitución próxima, esta modificación, que debe ser la última Constitución que se modifique así tan rápido, debe incluirse que el pueblo dominicano tenga la posibilidad de participar en referendos para decidir los temas puntuales, los temas de mayor importancia de la sociedad dominicana. ¿Cuáles son esos temas? Uno de los temas que hay que darle la oportunidad a la sociedad dominicana para que determinen referendo es si nosotros estamos conscientes y estamos conformes con un Congreso bicameral que lo que hace es consumir muchos recursos del Estado, endeudar al país y que desde allí se cometa todo tipo de tropelía de corrupción en contra del erario y de la sociedad dominicana. Que va a haber una sola Cámara, ya basta de tantos vagos. Un Congreso de un unicameral. Y que se reduzca esa cantidad de legisladores cobrando prácticamente sueldo y beneficio escandaloso sin hacer por el pueblo dominicano y por la sociedad un trabajo que merezca que esos salarios sean tan elevados. Entonces vemos que países como Costa Rica, Portugal, Nueva Zelanda, Israel, tienen congreso de una sola cámara, que ha funcionado y que le ha dado la oportunidad a esos países de caminar por los senderos de desarrollo sin esa cuantía, sin esa burocracia y esa cuantía de recursos que se gastan en la República Dominicana. ¿Y qué otras modificaciones deberían incluirse? ¿Usted está de acuerdo con que se elimine la segunda vuelta?
electoral, que esa la que quiere, la que se dice que quiere modificar, porque todavía no ha habido una postura oficial del presidente, pero se ha dicho que el presidente Luis Abinader quiere modificarla para tener un traje a la medida en las venideras elecciones y que haya solamente una primera vuelta. Yo pienso que esa parte de la primera y la segunda vuelta, eso debe mantenerse. Debe mantenerse. No creo en una sola vuelta electoral. Sí creo que, por ejemplo, el porcentaje para que un candidato pueda obtener el triunfo puede rebajarse. Pero el asunto de segunda vuelta, si no alcanza un candidato, por ejemplo, un tope, que pudiera ser, por ejemplo, un 45, un 40% para pasar en una primera vuelta, debe irse a una segunda vuelta, pero el tope del 50% es mucho. Eso por una parte. Pero hay otros aspectos que son medulares. Por ejemplo, hay que incluir en esa Constitución una modificación al Consejo Nacional de la Magistratura, de manera que el Consejo Nacional de la Magistratura pueda ser democratizado y ser más eficiente libre y más representativo, que se incluyan, por ejemplo, si se quiere, miembros representantes de las asociaciones profesionales, como los abogados, los contadores, los economistas, que se incluyan también representantes de las universidades, por ejemplo, un representante de cada una de las 4 principales universidades del país, y también un representante de la Iglesia Católica, uno del Evangelio. Estoy de acuerdo, que haya un equilibrio, una diversidad. Pero además darle más poderes a ese consejo, ya modificado de esa manera, darle más poderes. Por ejemplo, ¿cómo vamos a seguir nombrando la Cámara de Cuentas en este circo que se forma en el Congreso? Donde cada diputado quiere tener un miembro de la Cámara, y son más de 190, cada senador quiere tener un miembro de la Cámara, y después se ponen de acuerdo para un mercado persa de cualquier tipo. La Cámara de Cuentas debe ser nombrada por el Consejo Nacional de la Magistratura. El gobernador del Banco Central debe ser nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura. La Junta Monetaria debe ser designada por el Consejo Nacional de la Magistratura. Totalmente. La Junta Central Electoral debe ser designada por el Consejo Nacional de la Magistratura. El Procurador General de la República y sus adjuntos deben ser nombrados por el Consejo de la Magistratura. Y así el Poder Judicial y las altas cortes y el Defensor del Pueblo. Pero un Consejo de la Magistratura más moderno que el que tenemos, más equilibrado, más diverso, atento a los intereses nacionales. Claro que sí, más diverso. Entonces son muchos los aspectos, pero además a nivel de esa Constitución deben crearse los referendos. Por ejemplo, el referendo derogatorio, es decir, que se consulte a la sociedad sobre cualquier tipo de ley que se entienda que afecta a la sociedad dominicana, si la sociedad entiende que hay que derogarla a nivel de un referendo. Estoy plenamente Por ejemplo, ¿qué ley yo te pudiera mencionar? La de seguridad social, que está acabando con el país y enriqueciendo a unos pocos. Preguntarle al pueblo, una consulta popular. Una consulta, un referendo también constitucional, donde se pueda determinar si la Constitución de la República ya con un aspecto de 20 años puede ser modificada en algún aspecto de interés nacional. El de referendo derogatorio también para derogar. Referendo sobre las causales, si la gente está de acuerdo o no con el aborto. Y además... y que se respete esa decisión soberana que pueda tener el pueblo. Pero vamos a someter una votación. Y lo que es más importante, el referendo para destituir las autoridades que no cumplen el mandato del pueblo. También. Sea el presidente de la República, los candidatos electivos, ese referendo debe incluirse. Porque ¿cómo nosotros podemos darnos el lujo de elegir, vamos a suponer, un presidente de la República que desde los primeros meses demuestra que es contrario al interés nacional? La sociedad debe tener la oportunidad. El poder de removerlo. De removerlo. Sí. Y así cualquier funcionario electivo, un presidente, por ejemplo, de un órgano de justicia, un gobernador del Banco Central, un presidente de Cámara de Cuentas, que la sociedad, aunque son cargos de mucha importancia para la sociedad dominicana, la sociedad, si lo elige a través, por ejemplo, de manera indirecta del Consejo de la Magistratura, en determinado momento, si actúan mal, la sociedad debe tener la oportunidad de que esa designación sea revocada por un referendo. Por un referendo, estoy plenamente de acuerdo. Entonces son muchos los aspectos que pudieran incluirse en una modificación constitucional. Pero esa modificación constitucional
no debe ir simple y llanamente para el aspecto político electoral del momento. Del momento, es decir, que el presidente quiere, por ejemplo, ya pasaron 2 periodos, que es lo que la Constitución le permite, quiere un periodo más. Vamos a modificar la Constitución para que el presidente pueda optar por ese nuevo. No puede ser así. No puede convertirse en un rey. Pero, ¿y usted entiende que ha sido o va a ser difícil para el presidente, a pesar de contar con los recursos del Estado, quedarse en el poder? Porque estamos frente a una administración que se ha visto envuelta en múltiples escándalos de corrupción, sobre decisiones que se toman y después se retrocede, después vuelve y se avanza. Prácticamente tenemos un escándalo mes tras mes y donde el presidente ha tenido que desprenderse de figuras importantes, como lo fue Lisandro Macarrulla, imputado en uno de los casos más grandes de corrupción del país, vinculado a Jean Alain Rodríguez directamente con su despacho y en un soborno para la cárcel de La Victoria, según establece el Ministerio Público, lo cual no ha sido demostrado, pero tenemos a un Roberto Fulcar, quien fue ministro de Educación fuera de su gobierno. Así pasó con Kimberly Taveras, recién llegada, que no supo explicar su patrimonio. En fin, ha habido con el de Inspozón, Adam Peguero, en fin, muchos José casos. Sánchez, el del Instituto de San Luis. Claro, el del Instituto también del ITC. O sea, son muchos casos que se han dado. ¿Cómo puede el presidente retener el poder? Y sobre todo con un elemento crucial, que es la migración, donde se tiene un doble discurso en este momento, donde se va a la frontera y se establece una valla fronteriza, pero por otro lado se permiten que los haitianos entren aquí libremente. Sí, esa pregunta tuya tiene 3 aspectos. El primer aspecto, con los recursos del Estado, dijiste. Sí. Yo aspiro a que en este gobierno no se usen los recursos del Estado para la reelección. Que el presidente Luis Abinader siga predicando como lo ha hecho desde un primer momento, transparencia y lucha contra la corrupción. Y si él con sinceridad está en la lucha contra la corrupción, no puede usar los recursos del Estado para mantenerse en el poder. Es lo primero. Lo segundo, pienso que Luis Abinader ha dado una buena muestra de gobierno positivo, porque todos los escándalos de corrupción él lo ha enfrentado y lo ha castigado. Entonces, si él sigue castigando los desastres que históricamente suceden a nivel del gobierno, a nivel de los distintos gobiernos, eso le da una oportunidad. Pero él tiene que continuar, no se puede paralizar. Ahí hay varios funcionarios que él debe destituirlo. Y yo te menciono los nombres porque yo no ando escondido. Por ejemplo, el director de Edenorte él debe destituirlo, porque ya se demostró que anda en cuestiones de corrupción. El nombre es apellido Cueto, Andrés Cueto. Debe destituirlo. A mi amigo, que es mi amigo, Neney Cabrera, debe destituirlo. ¿Por qué debe destituir a Neney Cabrera? No sabemos si fue él directamente o no fue él. Pero hubo un escándalo ahí que obviamente puso en entredicho la imagen del gobierno. Con el tema de las pinturas, pinta tu barrio. Otro funcionario que me duele decir lo que él debe destituir o debe remover es a Tony Peñaguaba. Porque regalar el dinero del pueblo dominicano, eso no debe ser una práctica, no es una práctica buena de gobierno, es una mala práctica. Esos escándalos. Y regaló 100 millones y se dice que no los regaló todo, que se quedó con algunos. Eso yo no tengo prueba de eso, pero por lo menos eso es lo que se dice. Entonces, figura de ese tipo, si Luis Abinader quiere mantenerse en el poder, que yo creo que es un presidente de la transición y un presidente que ha predicado de manera positiva hasta el momento, debe remover esos funcionarios. Él no puede, ni siquiera a su madre, que sea parte del gobierno, que cometa un acto de corrupción o que sea cuestionado de manera con prueba por la sociedad dominicana, dejarlo ahí. Entonces, 2 cosas que debe hacer el presidente Luis Abinader para mantenerse es seguir removiendo a los funcionarios que son cuestionados y que hay elementos de prueba de que han sido parte de fallas a nivel administrativo. Pero no solamente destituirlos, sino someterlos también. Bueno, lo destituye ya la justicia que se encargue de ahí en adelante. Porque no necesariamente él tiene que someterlo, sino que lo destituye y los órganos de justicia deben actuar en consecuencia. Porque hubo un informe de los Estados Unidos que decía que la corrupción se ha centrado en justamente esa campaña de llevar los contrarios, pero cuando se analiza, a excepción de Luis Dicent,
No hay más nadie. No, es que No hay más nadie. la justicia debe actuar, porque el Ministerio Público puede actuar por el rumor público, eso ya yo le he dicho varias veces y eso la ley lo contempla. Puede actuar por el rumor público o por denuncia de los ciudadanos. Entonces, cuando se destituye un funcionario, no puede quedar ahí. El Ministerio Público tiene que seguir actuando, porque para eso es que está, para eso se le paga al Ministerio Público. Y como entendemos que es un Ministerio Público independiente y que está actuando en base a lo que establece la ley, no se debe parar, debe continuar. Y en cuanto a migración se refiere, Entonces, es un tema fuerte. Para concluirte esa idea anterior, José, yo creo que Luis Abinader, si da esos pasos, recuerda que cuando me preguntaste sobre el aspecto electoral, te dije, el que se mantenga con mejor imagen y haga mejores alianzas, se gane el favor del pueblo, es el que va a repetir. Luis Abinader corre el riesgo de que la alianza PLD-FUPU le gane las elecciones, pero eso solo puede suceder si Luis Abinader no sigue actuando como inició, castigando la corrupción de su gobierno y brindándole a la sociedad dominicana una imagen de transparencia. Entonces eso es lo que le va a dar el triunfo a Luis Abinader. Debe continuar, porque un amigo, un aliado, no puede traicionar la confianza del jefe del Estado. Porque si lo pone ahí es para que actúe como él o mejor que él. Claro. No es para que haga lo contrario. Y si ellos, lo que hemos mencionado, lo están haciendo, entonces es el deber del presidente de la República removerlo, no someterlo, eso que se lo deje a los órganos de justicia. Entonces, con relación al tema haitiano, te pudiera decir que es el tema más lacerante y más peligroso que está afectando directamente a la sociedad dominicana. La soberanía dominicana está en peligro, está en juego. Y no está en juego solo por la cantidad de haitianos que hay en el país. La cantidad de ciudadanos haitianos que hay en el país está en peligro porque las autoridades dominicanas, desde gobiernos anteriores y especialmente las autoridades de migración y del actual gobierno, no han actuado con la energía que requieren las circunstancias. Han actuado de manera genuflesa, han actuado de manera confusa, han actuado de manera incoherente, y es un tema que requiere de celeridad y de firmeza. Y no lo han hecho, porque no estamos diciendo bajo ninguna circunstancia que se haga una repatriación masiva de haitianos, ni que se violen los derechos sin tomar la medida y violando los derechos humanos. Pero lo que sí creemos es que la República Dominicana no puede contar, como en la actualidad, con 2 millones de haitianos ilegales, ya sea que vengan, por ejemplo, de paseo, que vengan a trabajar, o por cualquier razón que hayan entrado al país. Deben las autoridades de migración tener un control, una identificación exacta, y que cada haitiano que esté en el territorio nacional cuente con la legalidad de vida. Los que no cuenten con esa regularización, con esas disposiciones de las leyes migratorias, que son vitales para la estabilidad democrática del país y la soberanía, no deben estar en territorio nacional. Hay en la actualidad más de 2 millones de haitianos ilegales, eso es sin contar los que están regularizados ilegales. Entonces el país no puede seguir con esa debilidad. El Estado Dominicano no puede seguir corriendo ese riesgo, porque existen una serie de potencias y de organismos internacionales, países entre los que se encuentra Francia, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, que están procurando la fusión de la isla, la fusión de la República Dominicana con Haití. 2 naciones que tienen cultura diferente, idioma diferente, y todo diferente, que es imposible que se puedan fusionar. Entonces, como estas naciones y esos organismos internacionales han estado apostando a eso, nosotros tenemos que estar radicales con un no categórico y determinante en ese aspecto, pero eso será determinante. No depende solo de la voluntad de la sociedad dominicana que está preocupada. Es que el gobierno tiene que ser más enérgico, tiene que ser más organizado, tiene que ser más decidido en cuanto a su política migratoria. Y esa situación debe comenzar a corregirse, no con un muro, sino con las dependencias nacionales que permiten que esa situación se pueda regularizar. Claro, aplicando la Ley General de Migración. Que no esté legal, que se vayan a Haití, que sean otros organismos los que determinen la suerte del pueblo haitiano, no nosotros. Totalmente. Porque nosotros lo que estamos es poniendo en peligro la soberanía del país.
¿Se pudiera decir entonces que Leonel Fernández tiene altas posibilidades de regresar al poder? Claro que sí. Si Luis Abinader no hace lo que debe hacer, Leonel Fernández será el próximo presidente. Y sería una pena y una vergüenza para el país, porque sabemos que Leonel Fernández encabezó un entramado criminal que jugó con el erario público y que dejó una herencia que siguió en lo mismo. Sería una vergüenza, sería catastrófico para la sociedad dominicana que Leonel Fernández vuelva al poder o vuelva uno de ese entramado criminal que se llama también Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, ¿la responsabilidad de quién es? Es del presidente Luis Abinader. Jugar su carta bien clara, mover a los funcionarios que tenga que mover, cuidar su imagen presidencial, cuidar la imagen de gobierno y actuar en consecuencia en favor de los mejores intereses del pueblo dominicano. Y puede que se intensifiquen las campañas sucias sobre, por ejemplo, en contra de Leonel, en contra del mismo Abel y en contra del presidente, porque tenemos un presidente que hasta estuvo vinculado a uno que fue sometido a la justicia en La Vega, que era miembro del PLD y que después entonces el presidente lo recibe con Miki López. Entonces después el presidente lo recibe en el PRM, se monta en su helicóptero. Todos esos componentes pudieran jugar también dentro de la campaña y el tramo final, pudiera jugar un elemento importante. Bueno, pero déjame decirte algo, Peguero. Si de hecho esas son las ligas que se están haciendo a nivel de gobierno o a nivel de poder, eso no es campaña sucia. Si se dice que está el presidente juntando, está cenando, con está lavadores, caminando con un lavador o con un hombre vinculado a las bandas criminales, a los entramados criminales que han socavado la sociedad dominicana, eso no es campaña sucia. Si Leonel Fernández y Danilo Medina se dice que pertenecen a bandas criminales y se establecen las pruebas a nivel de los distintos sometimientos judiciales que está haciendo el Ministerio Público y se ve que los que están cayendo son los vinculados a ellos, eso no es campaña sucia. Y yo lo he dicho y lo reitero, Leonel Fernández y Danilo Medina son los jefes de 3 entramados criminales que han jugado con la sociedad dominicana, con el erario público, que están enquistados en la Procuraduría, en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. Lo he dicho y lo sostengo. Y hablando de ese mismo Ministerio Público, esta lentitud que hemos tenido los últimos meses, donde casi siempre, cada vez que explotaban uno de esos casos, favorecía y le daba un colchón al presidente de la República Dominicana para que tomase un respiro. ¿Pudiera la justicia también jugar un papel importante en el tramo final con algunos sometimientos, con algunas situaciones? ¿Pudiera cambiar de repente que si a Danilo Medina lo citan previo a las elecciones, esto cambia el panorama y la gente no quiera optar por el PLD y quiera que siga el PRM? ¿Qué pudiera pasar ahí? Tú has hecho una pregunta muy importante, José. Creo que la más importante de toda esta entrevista. ¿Qué está pasando con la justicia? ¿Qué pasará con la justicia en el devenir? Y yo te puedo decir lo siguiente, yo estoy preocupado con esa parte. Porque entiendo que quizás el Ministerio Público se ha metido en miedo, porque hay un silencio peligroso, un silencio que nos llena de duda, y es que no vemos que con tantos expedientes de corrupción que están trabajando ninguno llegue. Ni vemos el de la Cámara de Cuentas, ni vemos el de Donald Guerrero, ni vemos el de Cancillería, ni vemos ninguno de esos expedientes. Ni el de Obras Públicas. Ni el de Obras Públicas, del hormigón de Gonzalo. Entonces eso nos preocupa, porque tal vez al acercarse la campaña política, los integrantes del Ministerio Público entiendan que están en peligro, que puede haber un cambio de gobierno, y luego de haber sido tan beligerante que lo muevan y que alguno de ellos inclusive pudiera ser objeto de persecución de un nuevo gobierno si hay un cambio de gobierno, o si acaso ellos están pensando igual que yo. ¿Cómo? Que como hay una banda organizada, dirigida por Luis Henry Molina, que dirige el sistema de justicia, que dirige el Consejo del Poder Judicial, tal vez tienen la preocupación de que todo lo que llegue allí sea manejado con hilos silenciosos por Luis Henry Molina para que salgan sin ningún tipo de condenación
los sometidos con pruebas suficientes y que, como siempre, se venga a usar el estribillo que usan los jueces de que el Ministerio Público no sustentó adecuadamente la acusación, que cometió falla, y se agarran de eso para exculpar a los sometidos con grandes pruebas por corrupción, por destrucción, por perjuicio del erario público. Y siempre con el mismo estribillo, pero es una orden de Luis Henry Molina. Tal vez el Ministerio Público tenga esa preocupación, pero de ser así, yo le pido a los integrantes del Ministerio Público, encabezados por Miriam Germán, que se la jueguen, porque en esta sociedad ya existen muchas personas que se le están jugando. Y todo el mundo sabe que a nivel del Poder Judicial existe una banda que está esperando esos expedientes para que salgan sentencias absolutorias exculpando a cada uno de los integrantes. Pero esa será la responsabilidad de ellos. Y la sociedad dominicana que se está organizando lo está vigilando a esos jueces. Entonces el pedimento mío hacia el Ministerio Público es que mantenga el ritmo de trabajo, es que se la juegue como nos la estamos jugando otros ciudadanos que real y efectivamente estamos pensando en el bienestar de la sociedad dominicana. Deben jugársela. Y en ese mismo orden, ese efecto boomerang, porque el gobierno llegó a utilizar el Ministerio Público Independiente en campañas de radio y televisión que le favorecían, indicando que ahora sí, que ahora caen y que esto no se veía. Al momento en que eso se pueda diluir por la influencia que tienen esas figuras de peso político en la justicia dominicana, esto va a provocar un efecto boomerang entonces, claro. Y eso le puede provocar un daño incluso al mismo gobierno, claro, que promovió esa justicia y que no va a llegar por la influencia de un tercero. Claro, eso estamos esperando ahora, que ese efecto boomerang del que tú hablas se dé. Porque la justicia debe ser igual para todos. Y la misma Constitución establece que todos somos iguales ante la ley. Un expresidente es un ciudadano común, que si cometió delito debe ser juzgado por los tribunales. Pero además, el actual gobierno, muchos de los funcionarios del actual gobierno y de los pasados gobiernos, a partir del próximo 28 de julio del año 2023, también habrán mecanismos que van a ser más efectivos para poder establecer con claridad los elementos de corrupción, las sustracciones que se han hecho contra el Estado y las que han sido producto del crimen organizado. La ley de extinción de dominio entra en vigencia. Claro. Entra en vigencia el 28 de julio del año 2023, pero ahí quiero hacerle un llamado nuevamente al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, que es mi amigo, que le lleve la idea al presidente, al mismo presidente de la República, Luis Abinader, que ese reglamento de la ley de extinción de dominio que entra en vigencia el próximo año, hay que hacerlo con tiempo de antelación. Y que se debe designar, el Poder Ejecutivo debe designar una comisión de abogados prestantes que estén comprometidos con el interés nacional de adecentar la sociedad dominicana de los efectos del crimen organizado y de la corrupción. Ese reglamento debe estar listo previamente. Yo de manera gratuita me brindo, sin cobrar un solo centavo, para ser uno de esos abogados que pueda ayudar a dictar, a elaborar el reglamento para que el Poder Ejecutivo lo dicte con relación a la ejecución de la ley de extinción de dominio. Sí mismo es. Y don Máximo, ¿no hay una vía alternativa en el panorama político dominicano que pueda colarse? Que de repente, claro, obviamente está un Guillermo Moreno, nunca ha podido levantar cabeza, nunca ha pasado de ese 1%. Claro. Pero si apareciera en el tramo final, en estos últimos 2 años, un rostro distinto que pueda conquistar el electorado, ¿es posible o los partidos políticos tradicionales tienen tanta fuerza que pueden cercenar cualquier indicio? Todo es posible. Dicen que en la viña del Señor todo es posible. Y nosotros aspiramos a que surja un candidato verdaderamente comprometido con el pueblo dominicano. Porque como lo hemos venido manifestando de manera permanente, nosotros entendemos que el presidente Luis Abinader es un presidente de transición hacia un gobierno más del pueblo. Y por eso creemos en la posibilidad, inclusive lo manifestamos en nuestros libros, que debe surgir un candidato que reciba el apoyo colectivo de la sociedad dominicana.
un candidato que esté verdaderamente comprometido con los genuinos intereses de la sociedad dominicana. Yo siempre creo que puede ser. Y ese candidato, de surgir, pudiera encender, pudiera en poco tiempo convertirse en un candidato para ganar las elecciones. Porque hay mucho desafuero, hay muchas debilidades, tanto en los partidos de oposición como en el mismo partido de gobierno, que abren una brecha para que se pueda colar un candidato genuino del pueblo. Y por ello yo creo que sí, que la posibilidad existe. Pero en ello creo que la Junta Central Electoral debe jugar un papel un poco más apegada a los intereses del pueblo dominicano y a la ley. He visto que la Junta Central Electoral ha aprobado candidatos, partidos, mejor dicho, ha aprobado partidos que no reúnen condiciones de otros que ya han solicitado. Entonces la Junta debe ser un poquito más equilibrada. Si tú apruebas un partido a un grupo que no ha reunido las condiciones, que se ve a distancia, que no tiene todos los elementos, no voy a mencionar nombres, ¿por qué no aprobarle a los otros que han dado la prueba, la connotación de reunir los elementos que exige la Junta para que puedan participar en las elecciones? Hay varios candidatos. Yo no voy a decir que apoyo a ninguno de ellos, pero creo que el juego democrático debe aperturar posibilidades. Carlos Peña, que es... Ya Carlos Peña le aprobaron su partido. Entonces ahí está esperando Ramfi Domínguez Trujillo. Está esperando que le aprueben Esperanza Democrática. Tomás Castro también está esperando que le aprueben su partido. Porque eso enriquece el ejercicio democrático. Que le aprueben esos partidos y que puedan participar. Porque el sistema político dominicano no admite posibilidad de un candidato independiente. Pues esos que quieren participar y que van a robustecer el sistema democrático, la Junta que le abra, porque ya le abrió a otros. Totalmente, estoy de acuerdo con esa postura de que sea flexible. Y quiero hacer un llamado a la sociedad dominicana, a todos los electores del pueblo dominicano, a que en las próximas elecciones rechacemos votar por los diputados, por los alcaldes y por los candidatos presidenciales que estén vinculados al crimen organizado o a la corrupción administrativa de alguna forma. Eso que hemos denunciado que son bandas criminales que están insertadas en distintos estamentos de la sociedad dominicana deben ser castigadas con el voto ciudadano en la próxima elección. Y la gente del mismo gobierno actual, del PRM, que hayan cometido actos de corrupción y que pudieran presentarse en una boleta, deben ser castigados. La sociedad dominicana debe votar por los candidatos genuinos del pueblo, que no tengan mácula, que no tengan mancha, que no estén vinculados al crimen organizado, que no estén vinculados a la corrupción administrativa, al enriquecimiento ilícito y a todas esas violaciones de la ley que vemos que son consuetudinarias, que son reincidentes por algunos grupos políticos. Por eso, ese llamado a la sociedad dominicana. Rechacemos todo candidato negativo y votemos por aquel que mejor representa al pueblo dominicano, para diputado, para senador, para alcalde y para presidente. Bueno, ahí está el llamado de Máximo Castillo Salas, reiterar el agradecimiento por regresar a nuestra plataforma, exhibiendo todo este panorama, mostrando lo que pudiera ocurrir y las posibilidades de lo que puede pasar, porque estamos hablando de posibilidades, ya que el panorama electoral en la República Dominicana cambia constantemente, pero es una situación momentánea y lo que se puede ver a largo plazo es lo que pudiera ocurrir, que puede cambiar según la decisión de la gente, porque el poder lo tiene cada uno cuando va a emitir ese sufragio en las venideras elecciones. Así es que gracias de verdad, don Máximo. Gracias a ti, José. Recuérdale al público el libro que usted tiene para que lo consigan a través de Amazon, donde denuncia la corrupción. Lo que nunca se ha dicho, trucos y jugarretas de los gobiernos dominicanos. Ahí está, lo pueden adquirir directamente en Amazon para que se enteren la forma en que opera la mafia corrupta que gobierna este país. Compartan este contenido para que llegue a mucho más personas y si llegaste hasta este punto es necesario que te suscribas y actives esa campana de las notificaciones para que te mantengas al día de lo que está aconteciendo en el país. Bye bye.